Al contador Juan Pablo Enríquez, docente en el Instituto Nacional de Capacitación Política de INCAP, docente de Economía de la UADER, miembro del colectivo EPA y hijo de Durazno. Qué grande, Durazno. Qué grande, la República el mejor de dato de todos. ¿Cómo andás, Juan? ¿Cómo andamos? Bien, acá estamos con el bolsillo apretado, bueno, con un poco de respiro con los últimos datos del INDEC con el tema de la inflación de mayo, pero un poquito nada más, pero viendo a ver cómo van los hechos en economía y bueno, en la economía y política, obviamente, como es esta columna. Sí, tal cual. Un dato importante, viste que este 25 de junio vencían los plazos de recategorizaciones y los vencimientos de monotributos. FIP lo dejó para mediados de julio, ¿sí? Hasta tanto se sustancie en la práctica la vigencia de la nueva ley que va a contemplar las modificaciones al monotributo. Así que es un dato importante porque todo el mundo venía medio desesperado que había tiempo hasta este viernes para las recategorizaciones, para los pagos y demás. Es importante tenerlo en cuenta eso. ¿Tema carne? Y tema carne venció el domingo pasado, sí. el plazo del mes donde se había establecido el cese a las exportaciones. Se está trabajando, se lanzó en estos días un acuerdo donde el propósito central es aumentar la producción, ¿sí? Lo había planteado el gobernador de Santa Fe en su tuit crítico a la medida del gobierno hace un poco más de un mes, pero básicamente lo que se contempla, hay 9 cortes que se van a dejar para el mercado interno, entre ellos el más importante es el asado, con precios populares hasta el 31 de diciembre, todavía no se han dado a conocer los precios, pero lo que se quiere es, de alguna manera, sostener el mercado interno. Me parece una muy buena medida. Hay que ver cómo son las letras chicas, ¿no? Y cómo termina eso repercutiendo en la práctica, porque a veces hay buenas medidas que si los actores no forman parte de un acuerdo bien realizado, se vulnera y termina afectando al conjunto de la población. Pero en definitiva, si quiere aumentar a 5 millones la producción de toneladas de carne, se va a trabajar por parte del Ministerio de Producción de la Nación, dirigido por Matías Culfas, en una línea de subsidios y de créditos blandos para que los productores puedan aumentar el quilaje de los novillos, de las vaquillas que de alguna manera forman parte habitual del comercio cárnico, pero en este caso se va a aumentar el quilaje no solamente de los elementos destinados al mercado interno, sino también de aquellos que van a formar parte del comercio exterior. ¿Cuánto tiene que ver estas decisiones y algunas que se van modificando, algunos puntos de estas decisiones? Por ejemplo, que el sector autodenominado campo haya amenazado en estos días de salir a las rutas a una convocatoria para el 9 de julio. Y tiene que ver en función de que siempre que le tocan los intereses, así sea un poquito, ellos sacan a relucir todo el poder que tienen, sobre todo un poder enorme en cuanto al lobby en medios de comunicación, ¿no? Y es ahí donde tenemos que trabajar sobre la batalla cultural. Aquellos que se quejan sobre el precio de la carne deberían salir a acompañar cada una de las medidas que el gobierno toma para, de alguna forma, cuidar los bolsillos de los consumidores. Es aquí donde se cruzan intereses contrapuestos, porque cuando nos quejamos de que los precios de la carne están muy elevados, es porque hay un sector que está obteniendo una rentabilidad excesiva. Bueno, ese sector que obtiene una rentabilidad excesiva ahora se quiere quejar, quiere ir a la 9 de julio y bla, bla, bla. Entonces me parece que desde los sectores populares que ostensiblemente vienen siendo afectados por el precio de la carne, habría que tener un contrapoder hegemónico que salga a defender los intereses de aquellos que siempre queremos comer carne y que resulta bastante oneroso por estos tiempos, ¿no? Que este acuerdo o no acuerdo que ha hecho Guzmán con el Club de París, cuánto implica, y sería bueno, Juan, recién mencionaste la batalla cultural, dejar en claro que esto fue
estamos en el Club de París y llegando a ver a qué solución se le puede dar y de qué manera y con qué contamos para llegar a esa solución, sería lindo remarcar el origen, ¿no? Porque hay que ir a Martínez de Oz, a la época de la dictadura militar, el origen de cómo se llegó a esto, dónde se inició todo esto. Nosotros el año pasado habíamos planteado, todavía no lo hemos logrado, pero la única lucha que se pierde es la que se abandona, una especie de ESI, pero vinculada con los procesos de endeudamiento de la Argentina. Y tiene que ver con esto, ¿no? Porque cada proceso de endeudamiento que ha realizado la clase dominante, porque es así, los procesos de endeudamiento han sido siempre factor identitario de los procesos neoliberales y conservadores. Desde la dictadura para acá fue garrafal el proceso de endeudamiento. Tanto la deuda del Club de París como la del Fondo Monetario Internacional vigente y reciente fueron contraídas por el gobierno de Mauricio Macri, que hoy pulula por los medios de comunicación con total impunidad, dando clases de cómo se debería gobernar. De hecho, el fin de semana se conocieron imágenes de los principales referentes del ala dura de Cambiemos en la quinta de Mañeto, el CEO del Grupo Clarín, que seguramente les está diciendo qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Como ha pasado siempre. Son los verdaderos dueños de la Argentina, los cuales la mayor parte de la población no conoce. Pero volviendo al tema deuda, son escollos enormes que tenemos como país para poder planificar y diagramar un horizonte de crecimiento que permita generarle una mejor calidad de vida al conjunto de la población. Lo que logró Martín Guzmán en estos días es posponer hasta marzo de 2020 un importante vencimiento de $2.000 millones que teníamos con ese acreedor, pagando solamente una parte de $430.000 millones que nos permite evitar la caída en default y obviamente continuar negociando. Lo que se pretende y se habla es que hacia marzo de 2022 se estaría realizando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en concomitancia vendría también ese acuerdo con el Club de París, que es una deuda mucho menor, pero que son prácticamente los mismos acreedores. Estamos hablando del mismo grupo de países y de organismos que de alguna manera están vinculados para esto. ¿Qué implica o qué hubiese implicado para entender, que la gente entienda que entremos en default? Y la caída en default, básicamente lo que nos ocasiona es graves inconvenientes en nuestro vínculo comercial con el mundo, ¿sí? No solamente importar para todo lo que tiene que ver con nuestra producción en sus diferentes aristas, sino también exportar en sus diferentes aristas, lo cual nos impide el ingreso de divisas tan necesarios hoy para la República Argentina. Debemos recordar que en el primer trimestre la Argentina tuvo un ingreso de divisas de $13.000 millones, es el más importante después de 2012, ¿sí? Y eso nos garantiza cierto respaldo. Anoche estuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el programa del Gato Silvestre, haciendo un detalle de cuál es la realidad macroeconómica de la Argentina, y obviamente hizo mención a la robustez que está adquiriendo el sistema financiero nacional, sobre todo porque hay ciertos indicadores, nuevamente algunos sectores de la clase dominante, aquellos que quieren exportar a un dólar más caro, están empezando a hacer lobby para que se produzca una nueva devaluación, lo cual sería una verdadera catástrofe con los indicadores de pobreza y de indigencia que tenemos en la Argentina. Empezó nuevamente el lobby, ¿no? Siempre a esta altura, el año pasado a esta altura también, el lobby también, para la devaluación. También, pero teníamos un grado de organización un poco más endeble. Ahora tenemos las variables macroeconómicas mucho más organizadas. De hecho, inclusive tenemos equilibrio fiscal, tenemos superávit comercial y no hay grandes riesgos de corridas. Solamente ahora en agosto tenemos los fuertes vencimientos de las LELIC, que es otra de las pesadas herencias recibidas del gobierno de Mauricio Macri, que son una burbuja financiera importante que el gobierno va a tener que atender en el corto plazo para evitar que esos grupos económicos, estamos hablando de 9, 10 bancos, están llevando riquezas formidables con la especulación financiera,
con un instrumento ideado y creado para contener el dólar en el gobierno de Cambiemos. Bueno, de eso no sabemos todavía, bueno, en nada, ni la gente que tomó la deuda, nada. Todavía no sabemos si van a ir a la justicia, ¿no? Si van a recorrer, aunque sea un poquito, los pasillos ahí en Comodoro Pi. Y yo creo, y creemos, y pretendemos muchos, que ocurra eso, ¿no? Porque si no es como que empezamos a descreer un poco de todo este sistema. No solamente se trata de renegociar y de pagar, como decía el ministro anoche, de una manera que sea lo más digna para el conjunto de la población, que no tiene un segundo más para sufrir, sino también de ver que se haga un poco de justicia, ¿no? De que haya actores que tuvieron que ver con este desfalco del Estado Nacional, que alguna vez pasen por el pasillo del Poder Judicial para dar explicaciones a la población de este semejante descalabro que hicieron y que nos va a costar generaciones enteras poder solucionar. Ojalá se dé un escenario de ese tipo para poder creer un poco más en un sistema judicial que, según todas las encuestas y demás, es el poder menos creíble de la Argentina. Paralelo a estos acuerdos, y por último de mi parte, Juan, ¿qué tenemos para el vecino, para el contribuyente, para el que tiene pequeña pyme? ¿Qué decisiones se ha tomado a través del Ministerio de Economía, del Gobierno Nacional, para ir aliviando esta situación? Sí, en términos, siempre hacemos mención que más allá de algunas cuestiones criticables que puedan existir sobre esta gestión, siempre se ha atendido las urgencias de los sectores populares, porque muchas veces se le echa la culpa al gobierno de la situación de la pandemia, que en realidad está afectando al mundo entero, pero nosotros tenemos doble pandemia de cómo se recibió el país y cómo nos afectó el COVID, ¿no? Y desde el Estado se han invertido recursos, no solamente ahora y corrigiendo algunas cuestiones de comunicación mal realizadas, como fue el caso del monotributo, se van a extender las escalas, las categorías, se están amortiguando la mayor parte de los plazos para que el contribuyente pueda pagar, se redujo el impuesto a las ganancias de las pequeñas y medianas empresas y de las personas físicas, y se está atendiendo también a través del programa Repro a las pequeñas y medianas empresas para que no expulsen a sus trabajadores en estos momentos complejos de crisis. Pero también hay que dar a conocer que el sector industrial está mostrando una implementación y un crecimiento de su actividad muy importante, superior a los dejados por el gobierno de Mauricio Macri. No es menor que en tiempo de pandemia la industria nacional está funcionando mejor que en la vigencia del gobierno de Cambiemos. Es un dato más que relevante, y la industria siempre es el sector que mayor cantidad de puestos de trabajo genera. Entonces, son datos relevantes que tienen que ver con un nuevo modelo de país. Quizá algunos pretendemos que sea un poco más ambicioso, y ojalá ahora en el próximo tiempo, y se está trabajando intensamente desde vastos sectores del Frente de Todos, se pueda generar un control de la hidrovía, ¿no? Y tener un mecanismo de funcionamiento distinto donde el Estado recupere ese eslabón central que tiene que ser en el control del comercio internacional, para evitar de que las exportadoras evadan gran cantidad de recursos que son importantes para poner en funcionamiento el aparato productivo de la Argentina. Desde este proyecto político se está trabajando en diferentes líneas que tienen que ver con colaborar con los sectores productivos de la Argentina, tanto en turismo, tanto en las diferentes aristas de la industria, y siempre somos optimistas, partiendo de una situación que obviamente nos preocupa a todos, sobre todo en los niveles de indigencia y de pobreza. Juan, ¿algo que quieras agregar, algo que quieras remarcar? No, justamente porque la semana pasada, como bien lo dijimos, se conocieron los indicadores de inflación. Sí. El de mayo fue del 3,3%, 21% acumulado en 2021 y 48% anualizado. Los principales sindicatos ya comenzaron a hablar nuevamente en otros órdenes con las empresas y con el Estado, y se están poniendo en valor nuevas paritarias, porque ayer lo planteó en el presidente en una reunión que tuvo con Sergio Palazzo,
secretario general del sindicato de bancarios. Arreglaron el 45%. Arreglaron el 45% y un plus de 100.000 pesos. La verdad que sería hermoso poder trabajar en la entidad bancaria. Pero más allá de eso, ojalá eso traccione de manera positiva al resto de los sindicatos para que, cerrado el año 2021, puedan tener ingresos superiores a lo que va a ser la inflación, que se estima va a ser alrededor del 40%. Si los salarios superan a la inflación, ese, más allá de que sea del 40%, tiene que ser el objetivo central de este gobierno, que los salarios superen a la inflación para comenzar a recomponer el 20 y pico, 30% que se perdió durante los 4 años de Cambiemos. Juan Pablo, te agradezco por la columna y bueno, invito a todos que sigan la página de Facebook de JP Enríquez. Así está en Facebook, porque no solamente hace esta columna con nosotros, sino que durante los días de la semana van en diferentes medios de la provincia y también medios nacionales. Y bueno, y ahí están todos estos temas que hablamos recién, que estamos hablando ahora, y otros más que van surgiendo en base a lo pactado con cada medio. Juan Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quería hacer un pequeño aporte. El fin de semana estuve por la zona. ¡Qué grande! Me encantó cómo quedó el ingreso, si bien no ha sido inaugurado oficialmente y deben de faltar algunas partes, el ingreso a Maciá por la Ruta 6, que durante muchísimos años era un problema. Si habríamos rabiado con que se rompía, porque es cierto, hay que decirlo, estuvo abandonado mucho tiempo y bueno, ahora cambió un montón. Falta poco para la terminación definitiva, pero ya se ve, como vos lo remarcás, se ve el avance, ¿no? Es importante sobre todo para que Maciá esté comunicado con la región, así que es relevante dejar por sentado este tipo de obras en una época muy difícil del país, que tienen que ver justamente con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la región, de Maciá, Guardamonte, Durazno, Tala, de todos aquellos que generan actividad productiva por allí. Promesa cumplida por el gobernador cuando eran ambos candidatos, Bordet a la reelección y el presidente municipal Juan Diego Conti, que eran candidatos en recorriendo las calles, le prometió en campaña a Juan Diego, el gobernador Bordet, que iba a estar el arreglo y qué arreglo, ¿no? Porque prácticamente nuevo lo hicieron, del acceso a la Ruta 6. Hermoso está. Felicitaciones para todo ese equipo de trabajo municipal. Y abrazo gigante y nos encontramos la semana que viene. Abrazo grande. Juan Pablo Enríquez ha estado en la